Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esperamos que se la estén pasando bien, esperamos que tengan buena salud y recuerden seguirse cuidando. Ahí viene ya la Semana Santa y pues cuídense. Y si estos videos les gustan, recuerden, denle like, suscríbase y active la campanita para que les sigan llegando las notificaciones. Muy bien, pues vamos a entrar rápidamente, vamos a entrar al tema de este día. Mire, vamos a ver ahora en el capítulo 20 de Lucas, vamos a ver aquí una historia muy interesante, ¿verdad? Y algunas veces la polémica es buena para despertar entendimiento entre unos y otros. Y aquí es lo que sucedía. Aquí se los voy a platicar. Jesús aquí estaba en el templo enseñando al pueblo. Y en ese momento, de acuerdo a Lucas 20, dice que llegan los sacerdotes, los escribas y los fariseos y le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad estás enseñando en el templo? Y entonces Jesús les hace una pregunta. Dice, yo también les voy a hacer otra pregunta. Y les dice, miren, ¿el bautismo de Juan el Bautista era de los hombres o era de Dios? Jesús sabía muy bien cómo hacer las preguntas y a quién hacérselas, porque ellos eran los educados, ellos eran los que sabían el contenido de la Biblia. Y entonces Jesús les dice, oigan, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y entonces los sacerdotes, los escribas y los fariseos se hacen a un lado, los ancianos se hacen a un lado y comienzan a deliberar. Y dicen, si decimos que es de Dios, Jesús nos va a decir, ¿por qué entonces no le creíste? Y si decimos nosotros que era de los hombres, el pueblo se nos va a echar encima. Como todo buen político pensaban pues en eso, en la aceptación de las personas, ¿verdad? Entonces concluyen y le dicen, no sabemos. Y entonces Jesús les dice, pues ni yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Y ahí se acaba la polémica, la discusión. Entonces Jesús se voltea y continúa enseñando al pueblo al que estaba enseñando previo a que estos ancianos, escribas y sumos sacerdotes llegaran. Y comienza y les platica una parábola. Acuérdense, Jesús muchas veces enseñaba temas muy importantes a través de parábolas. Y dice la parábola así. Comenzó luego Jesús a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se mudó por mucho tiempo. Se fue, salió por mucho tiempo. Se las voy a platicar. Luego entonces, este hombre de la viña había rentado a unos labradores la viña y él se fue lejos. Y después de mucho tiempo, él mandó a uno de sus siervos para, pues, pedir las ganancias de su viña. Y los labradores golpearon al siervo y lo mandaron con las manos vacías. Después de un tiempo, volvió a mandar a otro siervo y lo volvieron a golpear y no le dieron nada. Mandó un tercer siervo y tampoco. Entonces el dueño de la viña dijo así, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Después de haber mandado los siervos y no haber tenido nada de las ganancias de su viña, entonces el dueño de la viña envía a su hijo. Dice, quizás le van a tener respeto a mi hijo. Pero miren lo que resulta en la parábola. Jesús está enseñando. Mas los labradores al verle discernían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para quedarnos con la herencia. Y le echaron fuera de la viña y le mataron.
Esta es la parábola, esta es la historia. Y luego viene una pregunta que Jesús hace al pueblo, porque es al pueblo al que le está enseñando. Y le dice la pregunta: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Y viene la respuesta del pueblo. Noten la respuesta, dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esa fue la respuesta del pueblo, ¿verdad? Oyéndolo, porque estos hombres que habían empezado, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos que habían discutido con Jesús al principio, ahí estaban todavía escuchando esta parábola. Ellos dijeron la expresión, noten la expresión en hebreo es shalala. Dice, es una expresión que significa, aquí lo traducen, dice, cuando ellos oyeron esto dijeron: Dios nos libre, porque la respuesta que el pueblo había dado era bastante fuerte. El Señor de la viña vendrá y terminará con los labradores y les quitará la viña y la dará a otros. Entonces dice aquí el narrador en la escritura: pero él, o sea Jesús, mirándolos, les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Jesús, al escuchar que ellos dijeron esa expresión, Dios nos libre, ¿verdad? Voltea a Jesús y les habla y les dice a ellos. Noten lo que les dice aquí, porque Jesús sabía cómo llegar a esta gente, porque ellos se suponía que entendían de la escritura. Les dice: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Este es el versículo, esta es la conclusión de la parábola. Y aquí vamos a concentrarnos. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Aquí Jesús está citando de otro libro, tanto en Isaías como también está citando un salmo. Entonces dice muy claramente qué es lo que sucedía aquí. Y se quedaron pensando estos hombres estudiosos de la Biblia. Dice: todo aquel que cayere sobre la piedra será quebrantado. Estos hombres sabían que la parábola tenía que ver con ellos, porque los siervos eran los profetas que envió Dios a hablar del evangelio. Y luego el hijo al que envió, el dueño de la viña, se estaba refiriendo a él mismo y estaban pensando en matarle. Entonces Jesús les dice: ¿qué es lo que está escrito? ¿Saben ustedes lo que está escrito? Claro que lo sabían, porque ellos entendían de lo que estaba Jesús hablando. Esta piedra, todo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿A qué se refiere aquí? Todo el que cree en Jesús, por supuesto que va a tener algún cambio, algún problema de acuerdo a la sociedad, porque va a dejar de hacer lo que hacía. Quizás va a ser algo difícil el enfrentar una nueva vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva, dice en otra parte de la Biblia. Entonces, Jesús le está diciendo: va a haber cambios drásticos en aquella persona que venga y se tope, se tropiece o caiga con esta piedra. ¿Y de cuál piedra estaba hablando? La piedra angular, Él. Porque así está escrito en el Antiguo Testamento. En Isaías 28:16 habla de la piedra angular. Es como en un arco. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra clave. Es cuando construyen como un arco o este tipo de bóveda. La piedra clave es la que va en medio, una triangular, que es la que ajusta todo el arco. Si le quitan esta, se cae todo el arco. Y de este ejemplo Jesús estaba hablando. El que caiga sobre esta piedra, dice, va a ser quebrantado, va a tener que cambiar. Es necesario nacer de nuevo. Había dicho Jesús en Juan capítulo 3, tiene que haber un cambio radical. Pero al contrario,
en el que esta piedra caiga va a ser desmenuzado. Está hablando de un juicio. Todo aquel que venga a Jesús tiene la oportunidad de, sí, va a haber algunos cambios, pero van a ser para bien. Pero si no viene a Cristo y entonces el juicio viene sobre usted, entonces usted va a tener una pérdida total. Esto es lo que Jesús está hablando aquí. Ahora, veamos aquí la aplicación final para este video. ¿Cómo aplica a mí? ¿Cómo me anima a mí esto? Es una polémica, es una discusión de donde viene una enseñanza. La discusión, noten puntos importantes de la discusión. ¿Quién te dio autoridad para enseñar estos temas de la Biblia en el templo? Lo cual nos dice, ellos ignoraban, siendo que eran los estudiosos de la Biblia, ellos ignoraban la autoridad de Jesús, no conocían a Jesús. Una aplicación aquí a esta parte. ¿Cuántos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la queremos leer? ¿Cuántos sabemos que Dios existe, pero no queremos concretarnos en esto? ¿Cuántos sabemos que Jesús es el Salvador del mundo? No nos llama la atención. Y aunque estos hombres eran los eruditos, eran los teólogos, ignoraban quién tenía el poder. Y Jesús les dice, ¿ustedes no saben? Les voy a hacer una pregunta más fácil. Y les pregunta acerca de Juan el Bautista. Y entonces ellos se dan cuenta que si contestan se ahorcan ellos. Entonces dicen, no sabemos. Entonces Jesús les dice, ni yo tampoco les voy a decir en qué autoridad vengo. No lo conocían, no sabían con quién estaba hablando. Algunos pensamos en un tiempo que siquiera leer la Biblia era pérdida de tiempo, pero no lo es. Entonces así estaban estos hombres. Tenían enfrente a Dios y no lo podían ver, aunque habían estudiado de él. Esa era la polémica. Luego viene la enseñanza en la parábola y en vez de ellos aceptar lo que les está diciendo, ellos se sienten ofendidos. Lo vemos más adelante. Se sienten ofendidos y reaccionan. La reacción de ellos lo vamos a ver en otro video porque no queremos hacer demasiado largo este. Pero vamos a ver la reacción más adelante. Y al reaccionar, pierde la oportunidad que Jesús les está diciendo. Miren, tienen una oportunidad. Si ustedes vienen a Cristo, si ustedes vienen a mí, ustedes van a ser salvos. Van a tener algunos problemas porque viendo de dónde son y quiénes son, van a tener algunos problemas. Pero va a ser para bien. De lo contrario, va a venir un juicio. Y ese juicio va a venir para todos. Mire, usted que me escucha, medite bien en esto. Hay una oportunidad. Usted puede venir a Cristo por su voluntad y evitar este juicio. Este juicio que va a venir. Y cuando venga, va a ser demasiado tarde para usted y para todo aquel que no quiera venir a Cristo. Venid a mí, dice Jesús. El que a mí viene y yo no le echo fuera. La oportunidad está abierta. A estos hombres que eran los estudiosos de la Biblia, nuevamente Jesús les da la oportunidad y ellos no la aprovechan. ¿Usted la aprovechará? Ahí se la dejamos. Hasta aquí le vamos a dejar hoy. ¿Ok? Recuerde, si este video le gustó, denle un like, suscríbase y active la campanita. Compártalo. Y ponga ahí un comentario. Total, si no está de acuerdo conmigo, no es el fin del mundo. Vamos a leer los comentarios y les damos respuesta a su debido tiempo, ¿de acuerdo? Pásela bien. Hasta luego.